Entonces, ahora sí que sí, ayudantía número 5 de funciones. Entonces, un poco la analogía que se hace o que hago yo para explicar o para entender y para verle alguna aplicación a de por qué estamos aprendiendo funciones en Python es por como para simplificar un poco la tareas, ¿ya? ¿Qué sería como, por ejemplo, crear un robot que simule ser un humano? ¿Ya? Imagínate un robot que simule ser un humano, tendría que tener un montón de cosas. Sería un código eterno. ¿Por qué? Porque tendría toda la información, primero que todo, de las células de ADN, después las células de los sistemas digestivos, circulatorio, nervioso, todos los sistemas que existen, aparte de los movimientos de los brazos, etcétera. Si tú te pones siquiera a pensar solamente cómo sería un código para yo decirle a un robot, ¿sabes qué? Quiero que hagas todas las funciones que hace un humano, sería un código gigante, repetitivo y complejo, ¿ya? Entonces acá lo que hago yo es hacer esta analogía. Entonces, si hacemos esto de crear un robot que simule ser un humano, debería ser capaz de controlar los movimientos, de respirar, digerir, señales cerebrales, tener sentimientos, hablar, etcétera. Entonces, nos damos cuenta de que serían demasiadas tareas presentes en un mismo código. Entonces, algo inteligente sería separarlo en funciones, ¿ya? De que yo me dedique solamente, por ejemplo, a programar cómo sería el sistema nervioso. Ok, tengo el sistema nervioso, ahora voy a programar el sistema circulatorio. Si es que yo lo quiero hacer todo de una vez, sería algo ahí bastante engorroso. Tendría que, por ejemplo, partir con, no sé, por ejemplo, con latido del corazón. El latido del corazón va a generar que exista bombeo de sangre, va a generar energía, energía en la célula, etcétera. En cambio, si es que yo voy diciendo, ok, ¿sabes qué? Genera el bombeo de sangre y ahora infórmale a todo el resto de las funciones que bombeaste sangre, por lo tanto, que hagan algo. Entonces, una analogía con el cuerpo humano, una analogía de las funciones sería la división de sistemas en el cuerpo humano. ¿Qué gracia tiene? Que simplifica el programa, ya, lo hace mucho más sencillo de programar, aparte, reduce la extensión del programa y si es que lo vemos ya mucho o de mejor forma aplicado a la programación, aunque no excluyente del punto de vista del ser humano, contiene una fácil detección de errores. Por ejemplo, si es que en tu programa o si es que en el cuerpo humano está fallando algo relacionado con el pulmón, o perdón, si es que está fallando algo relacionado con el sistema respiratorio, yo puedo ir a ver el sistema respiratorio y decir, ok, ¿sabes qué? Está fallando el pulmón, por ejemplo. A diferencia de que si es que yo tuviera un único programa, ya que contuviera todas los sistemas, si es que el programa falla, fallaría entero. Yo tendría que empezar a revisar uno por uno para detectar dónde está el programa, el problema, perdón. Eso sería con respecto al ser humano. Y en Python, cuando uno hace funciones, te va a decir, hay un error en la función. No te va a decir así literalmente, pero te va a decir que la función no está retornando algo o que la función está teniendo un error y tú tienes que ir a revisar netamente ahí para saber dónde está tu error. Entonces, ¿cómo funcionan las funciones? Valga la redundancia. Las funciones que hacen, toman uno o más parámetros, ¿ya? Que estos parámetros se van a llamar variables locales, ¿ya? Parámetros y que aparte son variables locales. Acá dónde van los parámetros. ¿Por qué se les llama variables locales? Porque, por ejemplo, acá tú puedes crear los nombres que tú desees y usarlos en tu función, y después estos nombres, por ejemplo, que tú sí le pusiste parámetro 1, parámetro 2, parámetro 3, y en parámetro 3 tú guardaste, por ejemplo, tu nombre. Después, fuera de la función, ya en el programa principal, si le pones, por ejemplo, print, parámetro 3, donde tú sabes que tiene el nombre, la función, perdón, el programa no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no, te va a decir que la variable no existe. Y claro que no existe. ¿Por qué? Porque estás netamente creada para la función. Los parámetros, los nombres de los parámetros y estas variables locales existen netamente dentro de la función. Fuera de la función no existen. Al revés, sí, una variable que está fuera de la función, que son llamadas variables globales, esas sí pueden existir dentro de la función, ¿ya? Entonces, la función toma parámetros y los trabaja internamente, ya es decir, los vamos a trabajar acá para devolver otro tipo de datos. Por ejemplo, nos pueden entregar un número y nosotros devolver una letra,
Nos pueden entregar letras y nosotros devolver números, o números y devolver números, letras, letras. Todas las combinaciones que tú desees. Disculpa. Entonces, otra analogía más o menos de cómo es el funcionamiento. Imagínate una chef a la que tú le pasas los ingredientes, ¿ya? La chef, de alguna forma, que uno desconoce, va a trabajar esos ingredientes y te va a entregar un plato de comida con los ingredientes ya trabajados. Por ejemplo, tú le pasaste un pedazo de cerdo y ella te saca un tocino, ¿ya? Entonces hubo un tratamiento del dato inicial para obtener un dato final. Lo mismo hacen las funciones, pero a las funciones nosotros no les pasamos ingredientes, sino que les pasamos parámetros. Después Python los trabaja de alguna forma, que esa alguna forma es el código que cada uno hace, ya todos los comandos que uno pone acá, para luego para devolver, para hacer un return, un return producto le pongo acá, o un dato, ¿ya? Lo más correcto es hablar de que va a devolver un dato, sea una lista, sea una tupla, sea un string, sea un número, sea un flotante, etcétera. Lista y tupla en este caso no, porque no lo hemos visto, pero va a ver que después se puede hacer eso. Uy, perdóname. Ya. Observaciones que hay que tener en cuenta con las funciones. Las variables locales, de nuevo, en los parámetros no existen. No existen en el programa principal. ¿Ya? En el programa principal existen las variables globales. Ahora, las variables globales sí existen en las funciones, ¿ya? Pero al revés no. Es decir, lo chico no sale a lo grande, pero lo grande sí sale a lo chico. El programa principal puede ocupar las variables del programa principal en las funciones, pero las variables locales de las funciones no las puede ocupar en el programa principal. Además, también esto que es súper importante, que es necesario utilizar return, ¿ya? El comando return, para que el dato entregado por la función quede guardado, ¿ya? Entonces, después bueno, en los ejercicios que vamos a ver hoy, tenemos la función y la función algo devuelve. Para que ese algo quede guardado, nosotros tenemos que guardarlo en una variable, para return y guardarlo en una variable. Si ocupamos el comando print, la función netamente printea el dato, no me lo devuelve, no me deja seguir ocupándolo. ¿Por qué? Porque yo no lo he guardado en ninguna variable. Entonces es necesario también acordarse siempre de que cuando finalizo una función, tenemos que ocupar el comando return. El return me va a decir, ok, acaba tu dato, guárdalo en una variable. Y yo digo, variable, por ejemplo, cualquier cosa igual la función. La función que hizo me retornó un dato en esa variable. Listo. ¿Alguna pregunta con respecto a eso? Ninguna. Ok. Entonces, lo importante es recordar acá, bueno, ahí sí me falta un poco ahondar en eso, de que para construir una función siempre hay que ocupar escribir def, después viene el nombre de la función, ¿ya? Ahí sin espacios, con guión bajo, lo que tú quieras, después un paréntesis que contenga todos los parámetros y un dos puntos, ¿ya? Entonces sería def, nombre de la función, los parámetros entre paréntesis separados por coma y un dos puntos. Después fíjate acá que también viene una indentación, ¿ya? Donde tú puedes seguir indentando y acá hacer lo que tú quieras. Y después, por último, cuando ya he trabajado todo lo asociado a la función, pongo el return dato. Ya, es decir, devuelvo, la función devuelve el dato que calculó o que obtuvo de alguna forma mediante estos parámetros. ¿Ya? Es decir, acá yo le paso los ingredientes, acá cocino y acá entrego el plato. ¿Ya? No me sirve nada mostrar el plato si es que no lo voy a entregar, ¿cierto? Entonces no me sirve poner un print dato, ya, sino que no lo voy a seguir ocupando. Por eso es necesario siempre poner un return, ¿ya? Return. A pesar de que el print igual va a funcionar, no, el programa no se va a caer, pero después si es que tú necesitas ocupar esa misma variable, no lo va a poder hacer. Entonces voy a ver primero, me parece que esta ayudantía va a ser un poco más corta de lo normal, espero. Y vamos a ver primero la tarea. Voy a explicar la tarea y después hacemos los ejercicios.
Entonces, tarea 5. Funciones en Python. Entonces tenemos completa la palabra. Es un juego que consiste en adivinar una palabra oculta. El juego obtiene una palabra al azar desde un conjunto de palabras y luego muestra una cantidad de espacios en blanco de acuerdo a la cantidad de letras que posee dicha palabra. El usuario tendrá 5 intentos para adivinar la palabra. En estos intentos podrá ingresar una letra o bien la palabra. Al ingresar una letra, si esta es parte de la palabra, se deberá mostrar en las posiciones en las que se encuentra dicha letra en la palabra. Es como el ahorcado, ¿ya? Es prácticamente el ahorcado. Si ingresa una palabra, se debe validar que corresponda a la palabra oculta. Si corresponde, se termina el juego y el usuario gana. En caso de no corresponder, el juego se termina automáticamente y el usuario pierde, aunque le queden intentos disponibles. Entonces, si la persona se decide arriesgar antes de los 5 intentos y pierde, el programa termina, ¿ya? Es decir, ese hecho de arriesgarse, jugarse, si es que jugar a que su palabra es la correcta, y si es que no está correcta, no puede seguir adivinando, sino que netamente perdió. Entonces, más o menos con el funcionamiento del juego es prácticamente jugar al ahorcado. Entonces, se pide desarrollar lo siguiente. Escriba la función verificar letra, ya con el parámetro palabra y letra, ya. Estos son lo que yo te decía que tú estas son las variables, claro, las variables locales que se crean, ya. Acá te las dan, no te dan como cabida a que tú pongas los nombres, pero puede ser el ejercicio que tú tengas que inventar acá y poner los parámetros que tú estimes conveniente. Pero en este caso te los dan. Después tú acá dentro de la función va a tener que trabajar sí o sí con esas variables locales. Si es que tú, fuera de la función, llegas a poner print palabra, no va a funcionar, ¿ya? Y recuerda también de que cuando después uno llama a la función, cuando la quiere ocupar, tienes que acá reemplazar por alguna variable o directamente la palabra y después una letra. Entonces, ya, escribe la función verificar-letra, que recibe como parámetro una palabra y la letra. La función debe retornar true si la letra existe en la palabra y false en caso contrario. Entonces, acá, fíjate, se le está poniendo print. ¿Pero qué se le está poniendo print? Al llamado de la función. Es decir, la función tiene que retornar algo y después a ese algo yo le estoy diciendo print. No es que lo que yo te decía de que estás directamente poniéndole print a la función. No, no, no. Estás poniéndole print a lo que devuelve la función. Entonces se llama la función verificar-letra, se le pasa una palabra y se le pasa una letra. Y tiene que prácticamente preguntar, ¿la A está en la palabra? Si es que sí está, devuelve true, y si es que no, devuelve false. ¿Listo? Después, genera la función mostrar letra. Tenemos una palabra, tenemos una encriptada y tenemos una letra. Palabra es la palabra a descubrir. Encriptada es la misma palabra con los espacios, ¿ya? Y con los guiones y letras. Entonces, por ejemplo, es esto. Esto sería encriptada. Pero, y la letra, que es la letra que se quiere agregar, ¿ya? Es decir, si es que la letra que se quiere agregar, eventualmente si es que está. Es decir, si es que no está, no vamos a ocupar la función. Entonces vamos a asumir que todas las palabras todas las veces que nosotros ocupamos esta función de mostrar letra, ya sabemos de que la letra existe dentro de la palabra. Entonces la función debe retornar la palabra encriptada, pero ahora con las letras las posiciones en las cuales aparece en la palabra a descubrir. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, remera, que tengo la R, tengo los espacios. Uy, espera. Voy a sacar mi cámara, tengo muchos sueños. No, mentira. Ahora sí. Tengo la palabra, tengo los espacios y después tengo la letra que se tiene que agregar. Entonces, uno tiene que ser capaz de identificar en qué posiciones está la letra que yo ando buscando, ya, y fíjate que puede ser más de una posición que esté, y yo de alguna forma guardarlas y después reemplazar nuevamente en esta, ¿ya? Es decir, donde estén los guiones que tenga, por ejemplo,
que yo agregué la letra. Entonces, quizá de alguna forma más sencilla para entender eso es de que tú podrías recorrer la letra, así como ayuda, perdón, podrías recorrer la palabra y cada vez que encuentres la letra que tú le pasaste, que se agregue. Y si es que no es la letra, que no se agregue. ¿Ya? ¿Listo? Después, complete el programa que está en el archivo tarea-uva5.py de tal modo que permita al usuario jugar al juego adivinador. En este archivo se encuentran implementadas las funciones generar palabra que no recibe parámetros. Fíjate que acá netamente se cierra nomás, no recibe ningún parámetro. ¿Qué hace esta función? Retorna una palabra al azar que aparecen en una lista. ¿Ya? ¿Listo? No es necesario comprender cómo funciona la función, valga la redundancia. Y también ocupa palabra encriptada, la cual recibe como parámetro un texto y retorna un nuevo texto con tanto guiones bajos y espacios como letras tiene la palabra recibida como parámetro. Entonces, acá, por ejemplo, lo que te dice es de que tú le vas a pasar una palabra y el programa te va a devolver un string que va a contener, en vez de tener letras, va a tener guiones. ¿Ya? Por ejemplo, si tú le pasas hola, te va a devolver guión, 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 es decir, 4 guiones. Y listo. Entonces, ¿cómo tiene que ser el funcionamiento del juego? Bueno, bienvenida al juego del adivinador de palabras. Dispones de 5 intentos máximos para adivinar la palabra. Listo, ahí está la palabra. Tú la tienes que generar. ¿Cómo la generas? Con generar palabra. ¿Cómo haces que se vea así? Con palabra encriptada. Listo, ingrese la letra o palabra. Ya hay que entregar el mensaje. Si es que la palabra está dentro de perdón, si es que la letra está dentro de la palabra, decirle que acertaste. Listo. Ahora en el intento 1 le mostramos dónde está la A. Ya prácticamente igual al ahorcado. Después, ingrese letra o palabra. P. No, la letra no es parte de la palabra. Listo, se le muestra de nuevo, intento 2. Ingrese letra o palabra. R. Acertó. Ya, y después así sucesivamente. Y por ejemplo, listo, acá la persona, bueno, acá llegó al intento 5 y no supo adivinar. Ya, entonces ahí el programa se termina. Por ejemplo, en esta pasa lo mismo, sin embargo, en el segundo intento, la persona intenta adivinar la palabra. Se equivoca, así que finaliza el juego al segundo intento. ¿Ya? En el caso de que gane, también tiene que finalizar el intento. Por ejemplo, este en el tercer intento adivina la palabra, por lo tanto se termina también. Entonces, en el que gane, en el caso de que acierte la palabra o pierda la palabra, tiene que terminar el juego. Y ahí tú tienes que pensar alguna forma de cómo poder discriminar si es que lo que está ingresando el usuario es una palabra o una letra. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con respecto a eso, José? No, ninguna. Ya, maravilloso. Entonces ahí quizá el tip más importante era el que te di acá, de ir haciéndolo. No sé si se ve si escribo. No, está muy lejos la visor. No, no sé. Bueno, pero de ir prácticamente recorriendo acá, preguntar, esto está acá, preguntar, si es que está, agregarlo, es decir, ya no poner un guión, sino que poner eso, y si es que no está, poner prácticamente lo que ya había. ¿Ya? ¿Y dónde tú tienes lo que ya había? Acá mismo. Entonces, eso. Vamos entonces con los ejercicios. Ya. Bueno, acá en esta parte, el resumen, el mismo bueno, y con un verdadero y falso que lo dejo propuesto, que las respuestas están en la solución. Déjame abrir Python. Control E. Ya, estamos. Ya, entonces acá te voy a mostrar un video que me parece bastante interesante para introducir un poco el ejercicio de ahora. Dame 2 segundos. Profesional que conquiste a los compradores.
vais a necesitar. Espérame. Entonces, acá. Listo. Hay una forma bastante entretenida de conseguir capicúas y es a partir de un número cualquiera. Ya, entonces, espera. Lo que mostraba quizá un poco antes el video era de que existen números que se llaman capicúas, que los números capicúas son leídos de igual forma de atrás para adelante. Por ejemplo, el número 212, si yo lo muevo, perdón, si yo lo leo desde acá hacia allá, yo leo el 212, y de igual forma si lo leo hacia allá también leo el 212. Eso es un número capicúa. Bueno, te contaba también el origen un poco como etimológico de la palabra capicúa, que es una palabra en catalán, que es de capi, que es de cara, y cua es de cola. Entonces prácticamente es como cara, cola, de, no sé, algo como igual de mitad hacia adelante, mitad hacia atrás. Entonces yo acá lo que hago es de que veamos con este primer ejercicio, ya, de ordenar o verificar si es que un número es capicúa o no, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? De que seamos capaces de dar vuelta al número, ¿ya? Entonces en esta función que dice girar número, hay que prácticamente girar el número, ¿ya? Y acá le vamos a hacer una variación de que allá acá pido dos parámetros, pido la cantidad de cifras y pido el número. Nosotros lo vamos a hacer netamente con el número, ¿ya? Con solo un parámetro. Con solo un parámetro. Entonces, como tenemos que crear una función, es necesario que tengamos que escribir primero def, ¿cierto? Def, y venga el nombre, girar número. ¿Qué parámetros le vamos a pasar? En este caso, como te dije, le vamos a pasar solamente el número. Listo. Y ahí yo tengo esto que en programación se llama la firma de la función, es decir, que el nombre de la función y los parámetros sean iguales. Entonces acá la firma de la función, es decir, esto lo tengo igual. Hay varias veces en que en las tareas, en los certámenes, te dan puntos porque la firma de la función sea igual a la que te dan. Entonces, si aquí me dicen, ocupa la función girar número, que tenga, no vamos a hacer los tontos con que ahí dice cifras, que tenga como parámetro el número, yo obviamente ocupo girar número y que el parámetro se llame número. Listo, tengo la firma de la función. Y ahora tenemos que dar vuelta al número. ¿Se te ocurre de alguna forma, José, como algún algoritmo que pueda dar vuelta al número? Como es un número, primero sería como transformarlo a string y ¿Ya? luego recorrerlo con un while con los números negativos. O sea, del -1, -2, -3. ¿Ya? Mira, Pero tendría que sacar el length primero, del esa es negativo. una muy buena idea. Veamos, hagámoslo así. Ya, pues entonces veamos. Largo va a ser igual al len de número. Pero primero número lo vamos a transformar a string, ¿cierto? Entonces el número va a ser igual perdón, al string número. Y después vamos a poner mientras, a ver cómo lo podemos hacer. Quiero que parta desde el -1 hasta el largo, ¿cierto? Entonces, le voy a hacer mientras, voy a generar un contador que va a partir en -1. Contador va a partir en -1 y le voy a decir mientras contador sea menor, perdón, a ver, que si lo vamos a recorrer de vuelta, el -5, por ejemplo, es mayor. Perdón, el Ahí -5 es tendría que menor. ser el negativo. Para que Claro, tendría que ser, el contador tendría, mientras esto sea mayor que menos largo, yo voy a decir, por ejemplo, voy a generar otro que sea new, igual nada. Entonces le voy a decir número en la posición cont new más igual número en la posición cont y contador menos igual 1.
Le voy a poner un print acá a la función, pero solamente para mirar qué es lo que está haciendo. Veamos si es que nos da. New. Me parece que debería ser así. Bueno, es para acá llamar a la función. Mirar número y le vamos a pasar el 535. Veamos si funciona, José. Ayudantía 5, 5, 3. Entonces ahora yo lo arreglo con un menor igual. Y debería funcionar. Ahí sí, ya, tenías toda la razón, José. ¿Te diste cuenta por qué le tuve que cambiar de menor a menor igual para que funcionara? Sí, porque cuando se trata de número negativo, va como de -1 al -3, que el número positivo sería como del 0 al 2. Exacto, claro, entonces, bueno, le puse menor al principio porque yo estoy acostumbrado, claro, menor porque yo estoy acostumbrado a iniciar los contadores en cero y en recorrer los strings con los números positivos. Pero como acá como con tu muy buena idea de hacerlo con los strings negativos, perdón, con las posiciones en negativo, como muy bien tú decías, la última ya no va a ser el 0, sino que es el -1. Por lo tanto, mi última o primera posición va a ser la misma que el len, pero en negativo. En cambio, cuando es de 0 hasta la posición, la última posición es el len -1. Entonces, eso. Ya, entonces acá en vez de print new, yo eso solamente lo hice para verificar nomás que el número fuera el correcto. Le vamos a poner return new. Y ahí lo vamos a retornar como un número entero. Entonces ahí yo, listo, return entero new. Listo. De hecho acá yo le podría haber puesto 5. Le vamos a poner ese número. A ver si es que debería funcionar. Oh, espérame. Run. Yes. Eh, 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 eh. Ah, ya sé por qué no mostró nada. Porque no le pusimos print. Print. Ahora sí debería funcionar. O sea, funcionó solamente que no mostró nada. Ahora sí debería funcionar. Claro, entonces tenemos el 5358293. Entonces tendríamos que tener el 392, 392, 853, 853, 555. Está bien. Ya. Mira, la verdad, José, yo tenía otra forma de hacerlo que te la voy a mostrar de igual manera. Lo voy a hacer acá abajo. Entonces yo acá pongo def girar número con el parámetro número. Listo. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer yo? Puedo empezar a cortar el número, ya como se hizo en la tarea anterior, de ir, por ejemplo, a agarrar el 385 e ir sacando el último y sumándolo a un string, y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo quedaría? Y tendría acá, por ejemplo, yo diría, mientras el número sea mayor a 0, número sea mayor a 0, ¿qué voy a hacer yo? Voy a crear un new, ya acá también, con un string vacío, y te voy a decir, el último dígito va a ser igual al número en módulo 10. ¿Por qué módulo 10? Porque si yo, por ejemplo, el 385 lo divido en 10, esto me da 38,5. 38,5. Y si yo veo el resto de la división entera, ¿ya? Perdón, acá es el resto de la división entera, número módulo 10. Si yo veo el resto de la división entera, siempre cuando yo hago módulo 10 va a ser el último dígito. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso en este caso tendría que ser, por ejemplo, 385 dividido en 10,
¿Cuántas veces cabe el 10 en el 38? Serían 3, 3 por 10 son 30. Después me quedan acá 8, bajo el 5. ¿Cuántas veces cabe el 10 en el 85? Cabe 8, 8 por 10 son 80 y me quedan 5. Y ahora yo me quedo solamente hasta que la división es entera. Entonces el resto, acá es decir el 5, es lo que entrega cuando yo hago módulo 10 y coincide con que es el último número y con cualquier número va a pasar así. Entonces, listos, puedo sacar el último dígito, pero después yo no puedo estar sacando infinitamente el 5, no, sino de que después yo tengo que deshacerme de este 5. ¿Y cómo lo hago? Como yo sé que este número al dividirlo en 10 me da 38,5, si yo le hago división entera en 10, me va a quedar netamente el 38. Y a este 38 yo le puedo volver a sacar el módulo 10, me quedo con el 8, el 38 lo divido en 10, me queda 3,8, división entera, me quedo solo con el 3 y así puedo sacar y obtener los numeritos. Entonces, ahora el número, como decíamos, yo le hago división entera a 10 para que cambie y voy agregando a new el dígito. Entonces, new más igual dígito. Y acá, como esto es como yo quiero estar sumando string, le voy a poner más el string dígito. Y al último, le digo que retorne el entero de new. El entero de. Entonces le voy a poner generar número 2. Print, control V, girar número, y que le voy a poner 2. Veamos. Claro, ahí están los dos. Te das cuenta que dan exactamente igual. Y hay otra forma, José, de que si es que tú pones, esa no me gusta mucho a mí, la voy a solamente mencionar, pero ¿te acuerdas cuando veíamos el tema de los rebanadores? Si tú utilizas un rebanador que vaya recorriendo en valores negativos, también puedes obtener el número al revés, ¿ya? Entonces eso, nos vamos a quedar con tu forma porque esto es bastante interesante, no se me había ocurrido la verdad, nunca hacerlo así. Yo te iba a mostrar de esta forma que voy a borrar ahora. Listo, entonces tenemos la forma de girar un número, ¿ya? Listo. Ahora continuamos con el ejercicio. ¿Para qué queremos girar un número? Veamos entonces el video que te había dicho. Sumarle su reverso, o sea, el número Espérame. formado por las mismas poquito. Hay una forma bastante entretenida. Entonces, como yo te comentaba, existen los números capicúa, que son los números que se leen de igual forma al revés y al derecho, ¿ya? Si bien es intuitivo conocer de que no todos los números son capicúa, sin embargo, como va a comentar acá este youtuber, existe un algoritmo, ¿ya? Matemático, que permite llegar de un número cualquiera a un número capicúa, que es el siguiente. Un poquito. Hay una forma bastante entretenida de conseguir capicúas y es a partir de un número cualquiera sumarle su reverso, o sea, el número formado por las mismas cifras pero en posición inversa, y así hasta que nos salga un capicúa. Os pongo un par de ejemplos. Empezamos con el 15, le sumamos el 51 y nos da 66, que es capicúa. Otro, cogemos el 87, le sumamos 78 y da el 165, que no es capicúa. Así que repetimos la operación. Al 165 le sumamos el 561 y nos da el 726. Y a este le sumamos el 627 y nos da el 1353, que no es capicúa todavía. Así que le sumamos el 3531 y nos da 4884, que por fin sí es capicúa. Partiendo del 87 hemos llegado al 4884 en 4 iteraciones. Si queréis echaros unas risas, empezad por el 89. Vais a necesitar una calculadora potente. Perfecto. Como son... Ya, entonces, con eso, espérame, con eso sería quizá un desafío más o menos interesante poder lograr un algoritmo, ya de lo mismo que dijo él ahí en el video con palabras, lograr lo que el computador lo haga, ¿ya? Entonces, este es el tercer ejercicio. Un número palindrómico es aquel que inicialmente no es palíndromo, pero luego de una serie de pasos sí lo es. ¿Cuáles son los pasos? Si el número no es palíndromo, se suma el número original con el número invertido, hasta que se llegue a un número palíndromo. De lo contrario, se repite el proceso cuantas veces sea necesario. Entonces, ejemplo,
El número 13 es palindrómico, ya que 13 más 31 es 44. El número 95 es palindrómico, ya que 95 más 59 es 154. Y 154 más 451, que es al revés, da 605. Y el 605 más el 506 da el 1111. Y el número 196 no es palindrómico, es decir, tú vas a estar eternamente sumando y nunca vas a encontrar un palíndromo. Entonces, crea un programa que reciba un número que sea palindrómico, que muestre todas las sumas intermedias, la cantidad de pasos y muestre el palíndromo encontrado. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a hacer de alguna forma el algoritmo en palabras, lo vamos a hacer en el computador. Entonces, como tenemos que hacer una repetición, ya que uno de antemano no tiene idea cuántas veces la va a hacer, vamos a ocupar un flag, ¿ya? Entonces, un buen consejo es de que cuando tú tengas que repetir algo una cantidad de veces que no tienes idea inicialmente cuántas van a ser, ocupar un flag. Entonces pone acá, mientras flag, perdón, lo voy a hacer acá mejor, mientras flag sea true, ya es decir, mientras lo de acá sea verdadero, se va a empezar a repetir. Y yo voy a preguntar por un número, y le voy a poner num. Voy a decir número y le pido al usuario un número entero, ingrese número entero. Listo, cierro con el segundo paréntesis. Ahora, voy a preguntar, yo quiero saber también si es que este número es igual a su versión al revés. Versión al revés. Por lo tanto, yo necesito crear o conocer su versión al revés. ¿Cómo puedo conocer su versión al revés? Lo hago de la siguiente forma. Creo una variable que se llame revés y ocupo la función anterior que gira el número. Entonces la llamo. ¿Cómo llamo una función? Ocupo su nombre, girar número y le paso el parámetro. ¿Qué parámetro le tengo que pasar? Acá me está diciendo que yo le pasé un número, por lo tanto acá yo también le voy a pasar un número. Sin embargo acá, ¿dónde guardo yo los números? Los guardo en num. Por lo tanto, necesito pasarle yo el parámetro num que en la función lo va a trabajar como la variable número. ¿Ya? Espérame unos segundos que se me va a apagar el computador. Listo. Ya. Entonces, pregunto, ¿el número es igual al revés? Si es que el número es igual al revés, quiere decir que es palíndromo. Si es palíndromo. Por lo tanto, si es que es palíndromo, ¿qué tengo que printear yo? ¿O qué tengo que hacer? Tengo primero que todo hacer el flag falso y puedo printear número es o palíndromo es, ¿cómo sale acá? Perdón. Palíndromo es, le paso el número y listo, por el momento. En el caso de que no, es decir, en el caso de que estos dos sean distintos, ¿qué tengo que hacer? Tengo que crear un nuevo número, ¿ya? ¿Cuál va a ser este nuevo número? Va a ser el número que yo tenía guardado más su número al revés, ¿cierto? Y ahora con este yo pregunto, ¿el número es el palíndromo? Es decir, si es que, por ejemplo, acá yo hago el 13, por ejemplo, yo ingreso acá el 13, el revés va a ser el 31. Pregunto, ¿13 es igual a 31? No, no son iguales. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar el 13 más el 31. ¿Cuánto es 13 más 31? 44. Entonces vuelvo acá arriba. Yo tendría que volver acá. Pregunto, ¿número es igual al revés? Sí, no, etcétera. Y esto yo lo voy a trabajar acá afuera, porque solamente le pregunto una vez al usuario por el número. Le pregunto solamente una vez al usuario por el número. Entonces ahí yo hago la variable número nuevamente. También tenemos que contar los pasos. Entonces yo voy a crear un contador que se va a iniciar en 1 y voy a poner acá, palíndromo es tanto, encontrado en, voy a poner acá cont, coma, pasos. Listo. Entonces, ¿cuándo tengo que ir sumando? Tengo que ir sumando cada vez que me equivoque. Contador más igual. Y creo que ahí estaríamos. Voy a poner... y bueno, cada vez que se equivoque, ¿ya? Que me vaya mostrando los pasos.
Es decir, me vaya mostrando cómo va con respecto a eso. Entonces, sería acá 1. Mejor lo voy a iniciar en 0. Acá le voy a poner cont más 1. Y acá lo voy a iniciar, acá lo voy a poner después. Entonces, acá yo tendría que poner print en el paso, número, por ejemplo, cont, dos puntos, después paso el número, coma, más el revés, coma, igual num más revés. ¿Ya? Y esto yo lo voy a hacer acá mejor. Ahí. ¿Qué diferencia hay de que yo lo ponga ahí o lo ponga acá, José? ¿Por qué yo lo voy a cambiar de acá arriba a acá abajo? Porque arriba cambiaría el número. No sería igual al principio. Exacto. Onda, cuando yo lo printeara, acá me estaría diciendo, estaría poniendo como num, esto más esto me va a dar igual a esto mismo. No tiene sentido. Entonces, de esta forma yo me aseguro de que el num es el del principio y acá yo pongo el num más el revés. Listo. Veamos si es que funciona esto. Pongamos entonces... ahí estaríamos. A ver. Veamos. Ingrese número entero. Probemos con los que están en el ejemplo. El 13. Claro, paso 1, 13 más 31 igual 44. Palíndromo es 44 encontrado en 2 pasos. Ya, eso está mal. Solo lo encontramos solamente en un paso. Por lo tanto, acá no es contador más un contador. Veamos. Ingrese número entero. Probémoslo con el 95. 95, entonces paso 1, 95 más 59, 154, paso 2, bueno eso, paso 3, tarán, palíndromo es 1111, encontrado en 3 pasos. Y no sé si te fijaste, pero acá en el video, en el video, el youtuber este en algún momento, en algún momento, espérame, ahora sí, en algún momento Vais a menciona necesitar una eso, calculadora lo por del 89. Unas risas. Partiendo del 87 hemos llegado al 4884 en 4 iteraciones. Si queréis echar... Entonces, él dijo del 87, probemos con el 87. A ver, ¿qué pasa? Veamos, 87, claro, tal como dijo él, llegamos al 4884 en 4 iteraciones o 4 pasos. Echaros unas risas, empezad por el 89. Vais a necesitar una calculadora potente. Perfecto. Y después nos reta a ver qué pasa con el 89. Entonces, en el 89, veamos. 89, tarán, y ahí queda 24 pasos. ¿Cachai? Onda, sí. Bueno, y acá uno agradece un poco más o menos que existan estas tonteras de la programación. Porque si tuviese que hacer eso a mano, te demoraría y caleta. Onda llegáis a un número que no tengo idea ni siquiera cómo se lee. Son 8 billones, 813 mil millones, 200 mil. No sé cómo se lee eso. Pero es un número gigante, ¿ya? Entonces, eso, es quizá el más grande que se me ocurre. Igual otro ejercicio interesante que quizá te lo podría dejar, bueno, como quizá un poco propuesto, es de que, bueno, por ejemplo, el número, bueno, es que te voy a encontrar con eso, ¿no? Pero de que acá en la guía, ay, se me perdió la guía, la cerré, espera, 2 segundos. En, en la guía dice de que el me parece que era 196 no es palindrómico. Quiere decir que va a estar eternamente buscando uno y no lo va a encontrar nunca. Por ejemplo, veamos qué pasa.
196. Claro, pues el computador que hay eternamente buscando, cacha. Lo dejé un par de segundos y quedó pausado en el 117 y cachan el numerito que ya iba. Un número gigantísimo. Entonces, eso. Po. Otro propuesto que te iba a dejar, pero al final no, prefiero que lo hagamos juntos, es de que ¿cómo extenderías el programa para que yo pudiera poner varios números, ya, sin que se detenga? O sea, sin tener que ponerle como run cada vez. ¿Me cachai? Como que me vaya preguntando, es decir, calcule uno y después me pregunte por otro número. Y después lo calcule y me pregunte por otro número. ¿Qué cambio habría que hacerle a todo este programa? Anidarlo todo dentro de un web. Exacto. Entonces vamos a crear un flag 2, va a estar en true, y vamos a poner mientras flag 2, y acá, no sé si es válido hacer esto, déjame ver, espera. Entonces lo voy a hacer a mano. Entonces ahí. Y que le pongamos la condición de que si el número es, por ejemplo, menor a 0, o menor o igual a 0, que el flag sea falso. Flag 2 igual falso. Así podemos terminar en algún momento el programa. Entonces, ahí lo empezamos. Por ejemplo, ingreso número entero, el 1. Ya, palíndromo es 1 encontrado en 0 pasos, después el 10. Palíndromo es 11 encontrado en 1 paso. No sé, con el 34, 77. Con un número quizá gigante, veamos qué pasa. Oh, ahí va a quedar eternamente. Ya, ese tampoco es palíndromo. Pero bueno, ahí, o quizás sí era, quizás sí, no estoy seguro, pero me asustó dejar el computador que empiece así. Ya, entonces eso. ¿Alguna pregunta respecto a este ejercicio, José? No, ninguna. Ya, bacán. ¿Qué te pareció? Interesante, fome. Ah, cortito, sí. Sí, sí, igual como o sea, el código al final queda como corto, pero el planteamiento igual da como para pensar harto, onda, porque se ve como si uno tuviese que hacer más pasos, ¿ya? Ahora vamos a hacer uno tipo certamen, que es el siguiente, que ya onda netamente funciona, que era como una aplicación de una función para no tener que hacer un montón de veces o para que el código no quedara tan feo con una función que diera vuelta al número del medio, siendo que lo principal del código no es que dé vuelta al número, ¿ya? Sino que lo principal del código es encontrar si el número es palíndromo o no. Por eso igual es bueno de alguna forma tener la, la función, ¿ya? Porque no es a lo que está centrado el código, sino de que es algo auxiliar que me va a ayudar a realizar el programa, ¿ya? Entonces, veamos el siguiente. Este es de un certamen, no me acuerdo de qué año, pero me parece que es un buen ejercicio. Entonces dice, dos grandes empresarios, al ver que sus amigos fueron descubiertos por colusión, decidieron crear y utilizar un medio de comunicación más privado, /seguro. Crearon un sistema de comunicación encriptado y no simple parte de matrimonio para poder mandarse mensajes sobre este asunto tan delicado y así no ser descubiertos. Debido a que los mensajes son muchos, necesitan que los mensajes sean desencriptados de manera automática. Entonces, se necesita, primero, crear una función código-palabra que reciba el parámetro código, que reciba un código encriptado de solo letras y entregue el mensaje desencriptado. La regla de desencriptación es la siguiente. La palabra desencriptada se obtiene recorriendo desde el final de la palabra hasta el comienzo, considerando solo las letras en ubicaciones impares, empezando desde la última letra.
La intención es obtener el lugar de la reunión. Entonces, fíjate, desde el final de la palabra hasta el comienzo, considerando solo las letras en ubicaciones impares, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las ubicaciones impares? Por ejemplo, fíjate que acá no estamos hablando de posiciones, sino que estamos hablando de ubicaciones, ¿ya? Entonces, fíjate que si yo lo recorro de atrás para adelante, la primera posición es una P, ya que sí está. Por lo tanto, sabemos que el 1, como es una posición, perdón, una ubicación impar, tiene que ir. Después viene una T, la T está en la ubicación 2, que no es una ubicación impar, por lo tanto no va. Entonces hay que programar esto y podemos usar la misma o modificar un poco la, la forma que tú dijiste para dar vuelta al número. Mira, lo voy a dejar ahí arriba y lo voy a hacer acá abajo la otra. Entonces yo voy a poner def código palabra, ¿ya? ¿Y qué recibe? Recibe un código. Entonces listo, ahí tengo la firma de la función. Bacán. Entonces recibe un código encriptado de solo letras. Ya yo quiero recorrer para atrás esto. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a copiar, fíjate, hasta acá lo mismo que, que hicimos en la anterior. ¿Por qué? Porque yo tengo un largo, ya que en este caso tendría que ser el largo de código. Tengo un contador que va a estar en -1 que me va a permitir recorrer de atrás para adelante. Tengo un string, ya acá le voy a llamar string, o mensaje, ¿ya? Entonces yo digo, mientras el contador sea menor o igual que el menos largo, que yo le agregue código en la posición, ¿ya? Pero acá yo tengo que tener cuidado, fíjate. Tengo que poner solo las posiciones, y en este caso calzan con las posiciones que sean impares, ¿ya? Si yo lo estuviese recorriendo de adelante hacia atrás, tendría que considerar las posiciones pares, ¿cierto? Porque sería 0, 1, 2, ¿cierto? Como partimos en el 0 es par, pero sin embargo, como estamos partiendo de atrás para adelante, la primera calza que la posición con la ubicación van a ser lo mismo, pero van a ser lo mismo en términos de ser pares o impares. Por lo tanto, yo acá tengo que solamente agregar una condición. Tengo que decir, sí, contador que me está representando la posición, ya le vamos a cambiar también a que sea posición. Sí, contador que sea la posición. Ya, acá, entonces, si la posición es impar, ¿cómo le dices al computador, José, si un número es impar o no? ¿Se te ocurre? Que el módulo de ese sea distinto. Claro, que el módulo 2 sea distinto de 0, ¿cierto? Que el módulo 2 sea distinto de 0. Entonces, si la posición módulo 2 es distinto de 0, quiere decir que es un número impar. Por lo tanto, yo tengo que sumarle. Y en el caso de que sea par, ¿qué hago si es que es par? Pero Si es que es par, claro, no hago absolutamente nada, por lo tanto lo saco. Y en ambos casos tengo que ir restando -1. Entonces yo voy a retornar el mensaje. Entonces vamos a printear código palabra con ACZAARLTP. Entonces veamos. Ya, ahí me dio un error. ¿Puede identificar el error, José? new. No ¿Qué está pasa nada con ahí. new? Exacto, new no existe, sino que a new yo le cambié y se llama mensaje. Entonces, ahora sí, cont, claro, contador tampoco está, se llama post, y me parece que ahora sí que sí, plaza, ¿ya? Entonces ahí está, ahí me dio el mensaje, ¿ya? Entonces igual fue interesante de que
la forma que al principio nosotros lo usamos para un número, ahora también sirva para palabras, haciéndoles netamente una modificación pequeña de que nosotros nos interesaba solamente las letras que estuvieran en ubicaciones impares, ¿ya? Que es esa parte de ahí. Pero girar número o obtener un código de una palabra ocupa la misma idea, ¿te das cuenta? Es la misma idea. Ya, entonces veamos la siguiente. Voy a borrar esto de acá, que ya no nos sirve. Y vamos a hacer la segunda. Y voy a ponerle un gatito a esto. Veamos el segundo. Entonces, crear una función, código-hora, que reciba un código encriptado de solo números y el carácter 2 puntos. Y entregue el mensaje desencriptado en formato hora-hora, 2 puntos, minutos. La regla de desencriptación es la siguiente. Sumar cada dígito anterior al carácter 2 puntos y calcular el resto de la división entre esa suma y 24. Luego, lo mismo con los dígitos después del carácter 2 puntos, pero la división es entre la suma de esos dígitos y 60. ¿Ya? Entonces, en este caso sería def código-hora y nos van a pasar un código. ¿Ya? Entonces, nos van a pasar un código de esta forma. Entonces yo tengo que ser capaz de separar cuando exista un 2 puntos o no. Entonces, ¿yo qué es lo que voy a hacer? Puedo decirle, puedo crear un flag, ya que va a representar si es que ya pasé por el 2 puntos o no. Entonces voy a recorrer código. Yo puedo decir for número in código. Y voy a decir si flag, ya es decir, si es que aún no paso por el 2 puntos, perdón. Voy a poner si número es distinto de 2 puntos. No, lo voy a hacer de otra forma. Le voy a poner if flag, ¿ya? If flag, es decir, si es que estamos ahí, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo que sumar todas esas, tengo que sumar cada uno de esos números. Entonces, voy a poner, mejor lo voy a hacer de esta forma. Si perdón, voy a poner suma va a ser igual a suma más número. ¿Ya? Voy a empezar a sumar los números. Parto acá y empiezo a sumar todos los números. Esto me lo entregan como un string. Por lo tanto, yo acá que tengo que hacer, tengo que inicializar la suma en 0 y el número que está viniendo como un string, yo lo tengo que pasar a entero. Listo. Antes de eso, yo voy a preguntar si el número es igual a 2 puntos, quiere decir que me acabo de topar con los 2 puntos, por lo tanto yo voy a hacer el flag falso. ¿Por qué me interesa a mí hacer o no el flag falso? Porque cuando yo tenga el flag falso, tengo que empezar a sumar, pero para después yo dividir entre 60. ¿Ya? Entre 60. Entonces, lo hago de esta forma. Si el número es igual a los 2 puntos, hago el flag falso. Entonces, cuando yo tenga el flag ahí, voy a ir sumando de la forma normal. ¿Ya? Suma igual a entero número. Después voy a llegar a un punto en que se topó con los 2 puntos y yo se supone que acá voy a tener la suma lista. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir que hora va a ser igual a suma módulo 24, ¿cierto? Que es lo que me dicen acá. Calcular el resto de la división entre esa suma y 24. Y como ya no me sirve la suma porque la tengo que reiniciar, la suma la voy a iniciar en 0. Listo. Entonces, tengo eso. Después le voy a poner acá el else y cada vez que yo tenga en el else voy a sumar nuevamente. If suma más, de hecho, no es necesario poner esto del flag porque estoy haciendo lo mismo en uno o en el otro. Estoy haciendo lo mismo en uno y en el otro, por lo tanto no es necesario. Entonces, acá, chao con lo del flag. Listo. Entonces,
Fíjate, cuando esté en la primera parte, voy a hacer, por ejemplo, 7, si el número es igual a eso, ya quiere decir que no está pasando eso, por lo tanto voy a sumar 7 más 7 más 6 más 1 más 9 más 9. Esto lo voy a ir juntando acá en suma. Después en algún momento me voy a topar con los dos puntos. Yo voy a decir, si el número es igual a los dos puntos, que la hora sea igual a la suma módulo 24. Es decir, todo lo que acumulé yo acá va a ser esto que está acá adelante. Listo, tengo la hora y la suma la reinicio a 0. Hasta que después termine. ¿Y qué hago yo cuando termine el for? Tengo que hacer que la división ahora sea entre la suma y 60. Por lo tanto, acá yo voy a hacer que minutos, ahora le voy a poner va a ser igual a la suma módulo 60. ¿Y qué hago yo? Retorno un string, ¿ya? Que va a tener la forma, que va a ser, lo voy a crear acá, voy a crear un string que sea hora, el string hora más dos puntos más el string Listo. Y retorno string. ¿Se entendió, José? Sí. Maravilloso. Entonces, print código hora y le voy a pasar el 776199685556. Veamos cómo nos va. Eh, 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 claro. Toda la razón. No puedo sumar en ese caso. No puedo sumar si es que cuando es 2 puntos. Entonces ahí le pongo el else. Todo funcionó. 15:30. Ya, ahí está. 15:30. Y acá lo mismo. 15:30. ¿Ya? Entonces eso, funcionó. ¿Por qué le tuve que cambiar del if al else? Porque acá si es que yo le sacaba esto, yo le decía for número en código, le decía si cuando el número tiene dos puntos, que haga esto y después que lo sume igual. Es decir, le estaba diciendo como prácticamente suma al número 2 puntos. No tiene sentido. Por eso, cuando encuentre el 2 puntos, que no lo sume. ¿Ya? Por eso le pongo en el if y el otro en el else. Y listo, ahí tendríamos esa parte. Y por último, vamos a hacer esto rápidamente, que es ya el programa. Ya tenemos las funciones, ahora hay que hacer el programa. Entonces dice, en un ataque de desconfianza, los empresarios incorporaron a su sistema infalible una palabra también encriptada que indica el fin del mensaje completo. Usted debe crear un programa que reciba todos los códigos encriptados, desencriptarlos y mostrarlos por pantalla para crear el mensaje completo. La palabra de término desencriptada es ACUN. Entonces vamos a crear un programa. ¿Cuántas veces me van a ingresar el código? No tengo idea. ¿Ya? No tengo idea cuántas veces, solamente sé de que es hasta que me ingresen la palabra desencriptada a Kun. Por lo tanto, vamos a crear un flag. ¿Ya? Como te dije, cada vez que no sepamos cuántas veces vamos a hacer algo, ocupemos un flag. Entonces, mientras flag, y le voy a poner acá yo código. Le voy a pedir un código que va a ser un input, ingrese código, y acá al tiro yo le aplico el primer filtro, por así decirlo, que tengo que distinguir si es que hay números o hay letras, ¿ya? Entonces yo voy a decir, por ejemplo, voy a crear una variable que la voy a llamar números, que van a ser todos los números. Entonces va a ser como 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tanto, listo. Sí, puedo decirle eso. Entonces le voy a preguntar, como a mí me basta con que haya un número al principio para yo ocupar, para yo saber qué es la hora, yo le voy a decir, si código en la posición 0 está en números, yo lo voy a trabajar como si fuese una hora, ¿cierto?
Entonces, ¿qué voy a invocar? Voy acá a ponerle una variable, ¿cómo le dicen acá? Encrypt, desencrypt. Le voy a poner no, algo más fácil. Voy a poner Resuelto. resuelto, eso mismo. Voy a poner resuelto, va a ser igual a código-hora. ¿Y qué le voy a pasar? Le paso el código. Listo. En el caso de que código en la posición 0, es decir, lo primero no sea un número, le pongo el else. ¿Y qué significa que pase eso? Que resuelto, ahora yo lo tengo que trabajar, resuelto, ahora yo lo tengo que trabajar como una palabra. Entonces código palabra y le paso código también. Listo, ahí tengo eso. Y ahora necesito otra condición. Tengo que preguntar si resuelto es igual al código de término que es acun, ¿qué hago? El flag lo hago falso y termino el programa. Y si es que no, el programa continúa. ¿Y qué pasa si continúa? Tengo que, nada, pues no pasa nada si es que el programa continúa, tengo que seguir haciéndolo. Lo que sí sé, perdón, si tengo que seguir haciendo algo, tengo que ir sumándolas, tengo que ir generando este mensaje. Entonces yo voy a crear acá una variable que se llama string, y ahí le voy a poner el mensaje es 2 puntos, y le voy a dejar el espacio ahí. Entonces acá, ¿qué voy a hacer? Le voy a decir, en el caso de que no sea con, significa que el mensaje o el resuelto, ya yo lo tengo que agregar. Por lo tanto, yo voy a poner acá que string va a ser más igual, o vamos a poner string va a ser igual a string, más el espacio ya lo tengo ahí, no le voy a poner, sí, mejor le voy a poner espacio, más resuelto, más un espacio, ya para que no queden todos pegados. Y ahí al parecer estaríamos listos. Ahí estamos listos. Entonces, probemos. Espérame, déjame borrar esto para que se vea más limpio el... espera. Ingrese código. Entonces acá sería ACZAARLTP. Después AXRUATGRRREOB. Después 776199685556. Después NQECA. Y me faltó poner el print, por lo más importante. Payaso. Print string. Todo de nuevo, qué terrible. Ya, pero ahora, bueno, por lo menos no arrojó ningún error. Todo de nuevo. ACZAARLTP AXRUATGRRREOB 776199685556 68556 y NPUECA. Bueno, ahí está. El mensaje es Plaza Vergara a las 15:30. ¿Ya? Eso es. ¿Alguna duda con respecto al ejercicio, José? No, ninguno. ¿No? Ya, maravilloso entonces. Eso sería. Estaríamos listos. Estamos un poquito pasados de la hora, pero eso.